Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta reunión de Triple Mirada. Una triple mirada que continuamos con un tema muy interesante. Ya habíamos hablado de la seguridad, de la inseguridad en que estaban los niños en el programa pasado. Ahora queremos seguir con la seguridad. Y para eso hemos invitado a Bernardo Sangüesa Leiva, experto en seguridad, que nos va a asesorar. Y también nos acompaña en esta triple mirada para hacer esa triangulación. También Juan Hernán Toro, que es nuestro director de TVO en Chile. Bienvenidos entonces y comenzamos de inmediato esta conversación. Bernardo, a mí me gustaría que nos ayudaran en este sentido. Hay un sentido de inseguridad en general en la población, una inseguridad que va en todos los ámbitos. Estamos en esta pandemia, pero también están otros factores. Hay factores digamos, de la calle que nos puede agredir en el fondo. Está también la delincuencia. ¿Cómo ves tú en general? ¿Tenemos conciencia nosotros o los chilenos somos improvisadores y por eso nos pasan también las cosas? Bueno, buenas noches y gracias por la invitación. Si con la experiencia que dan los años de trabajo, podemos determinar si hay mentalidad preventiva o no hay mentalidad preventiva, que es lo que al final nos va a dar un resultado. Y categóricamente en Chile no existe una mentalidad preventiva. Existe la tradición victoriana, existe el no te preocupes, ya mañana lo arreglamos, pasemos por aquí nomás y no pasa nada. Y tú sabes, pues, es como una tradición de Valparaíso que los transeúntes, los peatones, crucen con semáforo en rojo. Oye, sí, generalmente, por ejemplo, el chileno también tiene esto, no sé si lo comparte también Juan Hernán, en el sentido de que en el camino se arregla la carga, dicen, es decir, partamos haciendo las cosas, pero ahí vamos a ver cómo, ve tú, pues, ahí cómo lo hacemos, en ese sentido. Por ejemplo, tú, en tu experiencia, ¿crees que las personas que, por ejemplo, nosotros ya hablábamos de la inseguridad en que están los niños, que las leyes, hay muchas leyes, le ponen más nombres, pero vuelven a suceder estas situaciones en que los más perjudicados son los niños? Eso hablábamos en el programa pasado, pero también vemos que las personas mismas, el trabajador, por ejemplo, no tiene conciencia de que su único capital que tiene es su integridad física. Entonces, ¿se cuida la gente realmente? ¿Por qué ocurren los accidentes? Por ejemplo, generalmente se dice que los que sufren más accidentes son los jóvenes. ¿Por qué? Porque son más intrépidos. ¿Qué pasa con eso? Bueno, La pregunta es para mí, ¿qué Juan, te ¿no? refieres? Sí, da lo mismo. A mí me Sí. gustaría Lo mismo. que, Bueno, claro, yo creo que yo tengo una idea muy personal, media revolucionaria, por ahí a la gente no le gusta cuando yo digo las verdades, porque a nadie le gusta escuchar la verdad. Yo creo que aquí en Chile nosotros podemos hacer muchas reglas, como es como Chile es como una panadería que se meten cosas y se sacan cosas como un pan. Y eso viene siendo a nuestra indio sin gracia, porque todas estas cosas, eh, eh, por ejemplo, está todo hecho como al lote y se siguen haciendo las cosas entre cuatro paredes. Por ejemplo, el terminal de acá de buses en Viña del Mar no se hicieron por profesionales de acá de Viña del Mar, sino que se hizo encerrado en cuatro paredes en Santiago. Entonces, no hay una descentralización de ideas y ni de recursos tampoco. Y ya estamos mal. Porque el tipo que está encerrado ya en una pared está suponiendo cómo es Viña del Mar por un plano, por una foto, pero no ve la realidad actual de nosotros. Y ya estamos mal por eso. Entonces, y eso también implica en la seguridad. ¿Te fijas? Porque en cada trabajo, en cada sector, a lo mejor Bernardo me va a dar la razón, en cada trabajo hay diferentes tipos de seguridad, diferentes tipos de precaución. ¿Qué opinas tú, Bernardo? Mira, estoy de acuerdo contigo en una parte. Tú sabes que la seguridad es el resultado de las medidas preventivas que se vayan tomando. Por lo tanto, es multidisciplinaria. No podemos pretender que un señor que tiene una preparación técnica asuma roles preventivos
porque no sabe la técnica propiamente tal. Entonces, cada especialista debe asumir su rol para tener como resultado la seguridad. Entonces, estamos acostumbrados, yo decía al principio, la tradición victoriana, porque alguien lo hizo, yo también lo hago, pero esa serie de errores, y que hay un gurú de la seguridad que dice que para evitar un accidente grave tenemos 329 oportunidades de enmendar los errores. Entonces, cuando no se enmiendan esos errores, de ahí viene la tradición victoriana, va a ocurrir una catástrofe o un accidente con resultado de muerte o una invalidez total. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es cultivar las medidas preventivas y dejarnos de esto que no va a pasar nada, que no te preocupes, que no, si, oye, ¿sabéis qué? Este costo está de más, oye, no cambien los cables. ¿Para qué vaya a cambiar los cables cuando todavía sirven? Entonces, la idea de trabajar con seguridad está en respetar las normas. O sea, si un cable es para levantar 10 toneladas, claro, tú puedes levantar 20, pero ya no es para 10 toneladas, po, es para 5 toneladas. Y pasa, tú sabes, Juanito Hernán y Juan Olegario, es típico chileno. Oye, yo cargo la camioneta. No, oye, si es para 500 kilos. ¿Estáis loco, loco? Si yo la cargo con 900 kilos y no pasa ni una cosa. Y es verdad, po, no va a pasar nada, pero la camioneta está hecha para 500 kilos. ¿Y qué va a pasar? Que con 500 kilos los resortes, los paquetes, la amortiguación vuelve todo a su normalidad. Si tú le echas 900 kilos, ya el paquete de resorte se va a elongar demasiado, o sea, ya no va a volver a su normalidad. Claro. ¿Ya? Entonces, la camioneta ya no va a ser para 500 kilos, va a ser para 200 kilos. Y dice, oye, la camioneta me ha salido mala, fíjate que se rompió el eje, se rompió esto. Entonces, esa mentalidad no es solamente del trabajador. Y el trabajador es el mayor colaborador, por lo menos en mi experiencia que yo he tenido, para aplicar las medidas preventivas. Y es el que da la voz de alarma. ¿Por qué? Porque estamos comunicándonos, cuidando el patrimonio del trabajador que es su vida. Entonces, cuando uno conversa con el trabajador, y hablábamos muy bien con el profesor Mario Bandera hace un tiempo atrás, y él me decía que la mnemotecnia bien aplicada, vale decir, la enseñanza a través de los símbolos, es muy bien recibida por el trabajador, porque entiende. Y esto es un trabajo de largo aliento. Yo he tenido excelentes resultados porque estoy convencido que la prevención no es tarea de una sola persona, no es tarea del experto en prevención, del ingeniero, sino que es tarea de todo el equipo de trabajo. De todo, claro. El apoyo de la gerencia, Claro. el Y apoyo de la... especialmente, claro, y especialmente, disculpa que te interrumpa, Bernardo, yo creo que también de la propia persona. El primer que, digamos, experto en seguridad, por decirlo de alguna manera, la primera persona que tiene, es la misma persona, tiene que evaluarse sus capacidades físicas, al cargar un objeto, saber si realmente se lo puede, ¿no? Mira, a propósito de lo que estaba diciendo Juan Hernán, a mí se me vino a la memoria el 1 de enero del año 1953 acá en Valparaíso. Eh, Eran las 2 de la madrugada cuando se desató un incendio tremendo que pasó a los anales de la historia, digamos, de las catástrofes que han habido, porque no se sabe qué, hasta ahora, qué ocurrió, pero al parecer un volador cayó en un castillo de madera que estaba en la barraca Chulce, que estaba en Freire con Brasil. Y resulta que eso se incendió, pero nadie le informó a bomberos que al lado de esa barraca estaba una carga de dinamita de la empresa, digamos, de obras públicas. Y por lo tanto,
los bomberos concurrieron a apagar un incendio que era de una barraca, supuestamente, pero el incendio se había extendido al lado y se produjo una explosión. Murieron 26 o más bomberos en una de las tragedias más grandes del Cuerpo de Bomberos de Chile. Pero ¿quién se le ocurrió poner, digamos, estas instalaciones dentro del plano de la ciudad? ¿A quién se le ocurrió también, digamos, poner al lado una barraca? Es decir, dos elementos que son fundamentales para originar un siniestro de esa naturaleza. Entonces, no sé, como decía Juan Hernán, ¿alguien planifica o no planifica? Y eso me gustaría que Bernardo a lo mejor nos dijera, ¿falta planificación? ¿Falta conciencia? ¿Falta memoria? Porque la gente vuelve a hacer lo mismo. ¿Qué pasa ahí? Mire, falta responsabilidad. Hace unos años atrás, nosotros trabajamos junto con todos los expertos del Comité de Expertos Portuarios, con la Autoridad Marítima, a fin de determinar cuáles eran las causas más importantes que estaban produciendo accidentes y cuáles serían esas causas que podrían provocar una catástrofe. Cuando nosotros logramos coordinar con la Autoridad Marítima, nos dimos cuenta que habían unas fallas terribles en donde la declaración de mercadería peligrosa la hacía el junior de las oficinas generalmente, porque pasaba de mano en mano, decía, oye, tráete el manifiesto para ver qué es lo que trae el buque, trae carga peligrosa. Ah, ya, oye, ¿quién va a hacer la...? Bueno, ahí está el libro de las Naciones Unidas, vean, oye, pero es que yo no puedo, tengo otras cosas que hacer. Y detectamos que, aunque firmaba el representante legal de la empresa, quien hacía la declaración de carga peligrosa era una persona que no tenía ni los conocimientos ni la responsabilidad para hacer un informe técnico en la Autoridad Marítima. Bueno, felizmente, eso hace bastante tiempo atrás se subsanó. Y en general las medidas preventivas en los puertos son bastante exigentes porque las mismas compañías tienen la conciencia y están súper vigilados o fiscalizados por la Autoridad Marítima. Entonces nosotros aplicamos medidas y fíjense que hay hoy en día herramientas importantes para hacer prevención. Por ejemplo, la Superintendencia de Seguridad Social ha sacado la ISTAS 21, que es un análisis psicológico de la percepción del trabajador en el desempeño de sus funciones y que tiene ítem bastante importante como para darse cuenta de cuándo puede fallar una persona. Por ejemplo, hay una consulta que dice, cuando usted está en su trabajo, ¿se acuerda de los problemas domésticos? Entonces, tiene 3 opciones. Sí o 4, no importa. Sí, no, a veces o de vez en cuando. Entonces, en base a una evaluación, se da un resultado. Entonces, uno sabe, por ejemplo, si en una persona tenemos a 10 funcionarios que están acordándose de los problemas de su casa, nosotros sabemos que tenemos problemas graves dentro de la empresa que nos puede producir un accidente. Entonces, hay muchos otros días, si ustedes quieren, vamos a hablar de la normativa vigente en la parte laboral. Nosotros hoy en día queríamos, como muy bien decía Juan, y yo me acuerdo mucho de dos personajes que son el Gitano Rodríguez, que en su canción de Valparaíso grafica magistralmente cómo es la realidad de Valparaíso, dejando de lado el tema poético de las blancas margaritas, y vino el temporal y la llovizna y la muerte que asoló a Valparaíso. Y eso es antiguo, es bastante antiguo. Yo estaba revisando los anales de esto ya en el año 1888, por ahí por los altos del cerro Yungay había un tranque que se desbordó y mató a 70 y tantas personas, el tranque Mena, 75 muertos. En 1986 tuvimos el desborde del tranque San Francisco, que arrasó con casa y mató a varias personas también.
Entonces, ahora el año pasado, ustedes se acuerdan, el 3 de agosto se cayó la casa con el muro, ahí en el ascensor Espíritu Santo, entre Aldunate y la calle, ahí en el fondo que todos se acuerdan. Entonces, nosotros tenemos en Valparaíso una propensión, primero, a actuar como dice la canción de Lucho Barrio, y no asumir el mensaje que está dando el Gitano Rodríguez, por ejemplo. Y Valparaíso es una ciudad que hayan visto incendios, no solamente uno, ya en los últimos 5 años yo creo que hemos tenido ya varios incendios catastróficos. Entonces, ¿qué se hace para prevenir esas situaciones? Esa es la pregunta del millón. Y yo sé que Juan Hernán, como reportero gráfico, tiene una amplia experiencia en esto que estoy hablando. Sí, ¿sabes qué? Te escuchaba con atención, escuchando un poquito la historia, Juan, de Valparaíso. ¿Te acuerdas cuando nosotros éramos chicos? Porque ya nosotros somos grandes, ya, ¿no? Tenemos nuestras edades. Y cuando había un incendio, Bernardo, ¿te acordás que siempre se nos apretaba la guata porque decíamos, oye, está en el gasómetro, el famoso gasómetro? ¿Te acordáis que siempre había un gasómetro en Valparaíso y todos nos preocupábamos porque nos tenían metido el miedo que si explotaba el gasómetro se daba vuelta todo para Valparaíso y agarraba Viña del Mar? Pues entonces, lo mismo que tú estabas diciendo de la barraca, pasaba lo mismo con el gasómetro. ¿Tú te acordáis qué pasó con ese gasómetro? ¿Lo desarmaron, Juan? ¿Qué pasó? Sí, se desarmó. Ese gasómetro que estaba ahí en Caleta Barca, ¿te acuerdas? Lo Claro. desmontaron Acá hay bueno, Roma. y el de la Avenida Argentina también. El de la Avenida Argentina también a nosotros nos provocó, ¿te acuerdas? Una conmoción bastante grande, porque en aquella oportunidad se inflamó por la parte externa, decían que no había problema porque se estaba enfriando con agua, etcétera, pero era impresionante la llama. Sí. Y yo estaba grabando justamente en un programa en una escuela que estaba en el Cerro Larraín, y desde allí nosotros veíamos cómo los niños que están en los establecimientos educacionales, en la parte que es más concurrida de establecimientos educacionales, porque recordemos que ahí está el Salesiano, está la Escuela 3, la Escuela Alemania, está el Colegio San Ignacio, es decir, ahí es donde se confluyen la mayor parte de los establecimientos educacionales, pero nosotros veíamos desde arriba cómo los niños corrían entre los carros, bombas, las ambulancias, etcétera, los vehículos de emergencia, corriendo porque entraron en pánico. Y en ese sentido, eh, también está eso, era un gasómetro en el centro de la ciudad, no había, digamos, una disposición ni una reacción lógica. En ese sentido, eh, no sé, parece que tenemos también mala memoria porque volvemos a hacer las cosas como estaba apuntando Bernardo, de la misma forma. Él hablaba de estos lugares en que han habido aluviones y estoy seguro que se ha construido en el mismo lugar, se construyen en el mismo riesgo, con el mismo riesgo. Y eso es lo preocupante. El hombre parece que es ser como ya dice Bernardo con las canciones, yo creo que es el único ser que tropieza con la misma piedra, ¿no? Siguiendo a Julio Hablando Iglesias. de Sí, aluviones, Juan, bueno, tú sabes que yo fui reportero gráfico por muchos tiempos y a mí me agarraron dos aluviones en Viña del Mar. No me acuerdo, yo soy malo para las fechas, pero yo me acuerdo que con mi cámara fotográfica por la calle Valparaíso, con el agua en el pecho, así, fotografiando arriba y cosas así, en ese tiempo. Eh, También sí, fueron cosas también sí. impredecibles, pero ahí esos aluviones, ¿nos puedes decir algo, Bernardo, sobre esos aluviones? ¿Por qué se producen? Bueno, nosotros sabemos que uno de los problemas de las riadas, porque en este caso son riadas, no son aluviones, el aluvión de la quebrada de Macul, ese es un aluvión, o sea, donde hay piedras, lodo. ¿Se acuerda que ocurrió, mató mucha gente? Pero en Viña del Mar era recurrente en la década del 60 sobre todo, los temporales como eran antiguamente, el, con grandes vientos y la crecida del estero Marga Marga. Me acuerdo una anécdota de un muy amigo mío
que le encargaron parafina azul y lo pilló una riada en la avenida Los Castaños, se está riendo y salió como búho por la ventana porque justamente se desbordó el Sausalito y el estero. Entonces el auto empezó a irse con la corriente y mi gran amigo se tuvo que salir por la ventana. Llega a la casa y le dicen, Juanito, ¿trajiste parafina azul? Ese fue Era exactamente. verdad porque está Juan Rojas le pasó eso en su auto, el Chevette. Era el Chevette, no, el Nova, Chevy Nova, que era Lo un que auto pasó, grande. lo que pasó ahí es justamente lo que está señalando Bernardo. Se produjo un desborde del estero Marga Marga. La magnitud de la lluvia el año 1984 fue tal que prácticamente todo el plan de Viña se negó. Estaba con aproximadamente casi 1 metro de agua en muchos sectores. Hubo, por ejemplo, la avenida 1 Norte totalmente anegada. Era otro estero paralelo al estero Marga Marga. Y también muchos otros esteros, como el estero que desagua el Estadio Sausalito, que corre paralelamente con la calle Los Castaños, también se desbordó. Y ahí ocurrió el accidente que describe Bernardo. Es decir, esa fue una tragedia, porque recuerden ustedes que paralelamente con eso que pasó en el plan de la ciudad, en la parte alta, en Reñaca Alto, una riada, como dice muy bien Bernardo, pasó, podría ser una aluvión también ahí porque pasaron piedras, Claro. y rompieron la avenida principal, la que conecta con Concón, y se llevaron a varios vehículos en la quebrada hacia Reñaca abajo. Y esa fue una tragedia. También hay en el estero de Reñaca, también se desbordó, y ahí tuvimos la pérdida de una colega profesora de educación parvularia, que nunca más fue encontrada. Entonces, bueno, pero estas cosas pasan, y a mí me preocupa a propósito de eso, es como un comentario. Yo no sé si sería bueno hacer un estudio, pero se pavimentó el lecho del estero Marga Marga. Yo no sé si eso también podría, en alguna instancia, alguien hizo un estudio eh, del cauce, porque se pavimentó para que se ponga la feria, pero yo no sé si eso podría ser, digamos, también motivo de que en algunas circunstancias, si llueve mucho, se desborde el estero. Yo tengo vivido el recuerdo anterior y me preocupa. Y otras cosas, Bueno, por ejemplo, el tema que yo quería agregar era precisamente lo que tú estás diciendo. El lecho del estero tiene un cauce, entre comillas, normal para una época de crisis, donde viene el agua más arriba de allá de Quilpué, y cada vez el lecho del estero está más cerca de los puentes. Entonces, ¿qué pasa? Que el caudal del estero en su época crítica va a encontrarse sobre el nivel que antiguamente tenía para evitar desborde, y si se desbordaba, eran daños como los que tú estás mencionando, pero tampoco podemos pensar que en una década de sequía va a ser siempre así. Con Juan Hernán conversamos el otro día que esto es cíclico. Ya sabemos nosotros que va a volver la experiencia que tú estabas hablando, los desbordes del estero que está en Sausalito, el desborde del estero Marga Marga, el desborde del estero de San Antonio, que arrasó con la calle Centenario. Y es una de las preocupaciones que tengo. Fíjate que a propósito, ustedes están tocando temas muy candentes. ¿Qué les parece si vamos a una pausa y para seguir tocando temas? Pero le dejar planteado algo. Eh, el 16 de agosto se cumplió también un aniversario más de ese terrible terremoto que asoló a Valparaíso en 1906, que fue un terremoto que también se dio en California, en San Francisco. Y imagínense, o sea, toda la cuenca del Pacífico se afectó. ¿Estaremos preparados nosotros para enfrentar en este tiempo de pandemia
alguna catástrofe de ese tipo, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde nos vamos a reunir? Vamos a hacer una pausa y luego estamos de vuelta en este triple mirada. Bueno, volvemos, queridos amigos, a este triple mirada en que estamos viendo la seguridad, la prevención de riesgo, si somos realmente preventivos. Estamos con Bernardo Sangüesa, que es experto en seguridad. Estamos con Juan Hernán Toro, que es nuestro director también, analizando todas estas circunstancias, pero está con nosotros la dirección Ramón Durán, que nos está llevando esta emisión al aire. Bueno, cuéntenos ustedes, por ejemplo, a mí me gustaría partir con Bernardo preguntándote, ¿tú crees que hemos sacado experiencia de estos terremotos tan grandes que Chile ha tenido? Por ejemplo, el año 62 hubo un terremoto, el año 60 hubo un terremoto muy grande en la zona de Valdivia, que incluso dicen que dislocó el eje de la Tierra en no sé cuántos centímetros. ¿Hemos aprendido algo de eso nosotros? ¿Tenemos una cultura que nos lleva a saber que estamos en uno de los países más sísmicos del mundo? Bueno, si bien es cierto, se ha avanzado en varios aspectos, especialmente en las construcciones modernas, no nos olvidemos que quedan un 60% de construcciones antiguas. Vale decir, algunas son de cemento y la mayoría, en Valparaíso por lo menos, son del típico barro con pajas de adobe, donde se ocupaba el corrumet, ¿te acuerdas? Sí. Y casas que son propensas a caerse, si bien es cierto, tienen una técnica de construcción de después de 1906. Porque la mayor parte de las casas que se reconstruyeron en Valparaíso, lógicamente después del terremoto, son posteriores a 1906 y son muy pocas las que quedaron en pie de épocas del siglo XVIII, vale decir, que todavía hay algunas por ahí, pero la mayor parte se fue construyendo de esa manera. En Estuvo, Juan, cuanto hay, ¿sí? en el papel estamos bastante bien. Por ejemplo, el plan PICE, que reemplazó al DEICE, Ya, viene, claro. está muy completo. Pero si nosotros fiscalizamos o vamos a los colegios, como nosotros hicimos un muestreo, los expertos, para saber cómo estamos, encontramos que nuestros niños están en una situación bastante crítica con respecto a los responsables de aplicar el plan PIRCE, partiendo desde la dirección del colegio. Y apoderados, yo hice una encuesta, por ejemplo, sobre los apoderados. ¿Qué sabe usted del plan PIRCE? Nada. Profesora, ¿qué saben cómo evacuar? No saben. Entonces, encontramos, por ejemplo, un tema que es delicado, una profesora con taco de aguja. ¿Estará preparada para guiar a los niños? Entonces, nosotros, los alumnos, oye, ¿quién es el representante del Comité de Seguridad de PAMPICE? De los alumnos, nadie. De los trabajadores del establecimiento, nadie. Los apoderados ya lo dije. Entonces en el papel está todo bien, pero si ustedes piden un acta del Comité Paritario de Higiene y Seguridad de los Trabajadores, un acta del Plan PICE, cuando fue la reunión, que acordaron cuál es la preparación de los encargados de llevar a cabo la seguridad de los niños, que son los inspectores, cero. Entonces, nos preguntamos por qué hacemos cosas bonitas en el papel y no somos capaces de llevarlas a la práctica. Cosa que los niños entiendan cuál es su rol en un movimiento sísmico, cuál es su rol en un tsunami, en un incendio. Cómo nosotros, que somos los mayores, enseñamos a los niños que ellos también se puedan autocuidar, en grupos se puedan cuidar, que puedan salir indemnes lo mejor posible de una catástrofe. Yo hice un muestreo entre colegios privados, pagados,
particulares subvencionados, municipalizados, y nadie tiene idea de nada. Yo le voy a hacer un desafío para ver si me invitan otra vez, no lo aburrido mucho. Pregunten ustedes que tienen nietos, los más que se casaron muy jóvenes, pregúntenle a sus hijos, a su hija, ¿qué saben del Plan PICE? ¿Qué saben de su seguridad? ¿Qué hacen los niños si hay un terremoto? Pregúntenle a los niños y se van a dar cuenta que existe un desconocimiento, pero mayúsculo, con respecto a esta materia. No estamos preparados para enfrentar grandes catástrofes. Bernardo, El tiempo sí, lo perdón. reafirma. Yo te quería, justamente a raíz de eso, llevarte a colación de otras cosas, porque como también esto es seguridad integral, como tú estás apuntando, justamente el PICE es el Plan Integral de Seguridad Escolar, y apunta a que los niños estén protegidos, no solo los niños, a toda la comunidad escolar, esté protegida integralmente, es decir, no solo con movimientos, digamos, sísmicos, que puede haber un potencial tsunami, sino que también los riesgos inherentes ahora a la delincuencia. ¿Ya? Los niños están Exactamente, exacto. exacto, proclive a que reciban, digamos, ataques. Entonces, el PICE debe controlar todos los elementos que pueden ser de riesgo, no solo dentro del colegio, también de tránsito. Un puente que esté mal, un cruce de peatones. ¿Sí? Para complementar la misma idea, el plan DAISY, que es de evacuación y seguridad escolar, tendía solamente a la evacuación y se reemplazó por este plan PICE para involucrar todo lo que tú estás muy bien citando, Juan, los atropellos, estacionamiento en doble fila, cosas que llevan los niños, elementos cortopunzantes, etcétera, etcétera. Entonces, el bullying y una serie de otras cosas. También, claro. Entonces, nosotros nos encontramos ahora que antes el profesor hablaba y todos se callaban. Y si tú hablabas fuera de tiempo, te llegaba un punterazo en la cabeza, lo menos. Entonces, hoy en día, si el profesor pone una mala nota, a él le va a llegar el punterazo. Si él suspende a un alumno, el profesor, el que está indefenso para aplicar un marco disciplinario más o menos coherente de acuerdo a lo que es la educación. Hemos visto nosotros las agresiones que sufren los profesores con cortaplumas, le han tirado ácido y una serie de otras agresiones, y nosotros no podemos pretender tener controlado todas estas causas que producen la incapacidad o muerte de nuestros niños, porque no sabemos aplicar los planes que magistralmente se escriben y que muy pocos controlan. Una consulta, Juan, disculpa, cuando dicen ustedes que no estamos, ¿cómo era la palabra que decía Bernardo? No estamos preparados. Sí. Y yo voy a hacer alusión a la primera entrada cuando estuve en el primer bloque. No sé si acaso estamos preparados, como yo te decía, por nuestras autoridades, si se puede decir así. Si también ustedes recuerdan que hubo un tsunami donde murió mucha gente, que en ese tiempo estaba como presidenta Michelle Bachelet, cuando ella decía, no, está todo pacífico. Y de ahí parte mal de todo esto la organización de nuestras autoridades, que también y también las autoridades que tienen que ver con la educación. O sea, si tenemos esa falla de nuestros líderes, para abajo, ¿qué te espera? Si no hay una planificación, una seriedad, un respeto por nosotros mismos. Y también me acordaba yo también de en el Triple Mirada pasado, que estuvo el abogado Currieco, que hoy día no pudo estar. Hablamos un poquito también de la inseguridad de los portonazos y veíamos que también está la cosa mala, porque resulta de que nosotros, como somos víctimas, no tenemos nada que nos protejan, todo lo contrario. Un delincuente tiene todas las pasadas, o sea, el Estado le pone un abogado, el delincuente se va a la cárcel, tiene comida, tiene luz, tiene de todo. ¿Y nosotros qué?
Y de eso también viene una planificación, que también un eslabón va uniendo lo otro. ¿Qué te parece, Juan, a ti de todos estos comentarios que te he hecho? Mira, yo creo que tienes toda la razón en ese sentido, porque falta como un sentido integral. Esto llevaría a un plano cultural. A mi juicio, esto tiene que ir cambiando, tendría que cambiar. Decíamos en la reunión pasada de que quizá habría que cambiarle la mente a la gente o el alma, ¿no? Pero tiene que cambiar, porque en estas medidas de seguridad que nosotros tomamos a veces, justamente es un contrasentido, porque estábamos hablando de los terremotos. ¿Qué hace la gente? Pone, ¿no es cierto?, las medidas de seguridad, pero ve que hay delincuentes, entonces toma otras medidas de seguridad que se contraponen, y paradojalmente una medida de seguridad es contradictoria con la otra. Y por ejemplo, una reja, digamos, eléctrica, es decir, lo que hablaba muy bien Bernardo, en un establecimiento educacional, por ejemplo, se usa mucho ahora dos cosas que son de modernización. La campana ya está un poco obsoleta, ¿sí? Se usa el timbre, pero el timbre funciona con energía eléctrica. Entonces, si hay una alarma, dicen, se anunciará por el timbre, pero el timbre, si hay una emergencia, por ejemplo, un incendio, lo primero que se corta es la energía eléctrica para que no se propague el incendio. Y deja de funcionar el timbre. También en los colegios se ha puesto una puerta con cerrojo electrónico, o eléctrico, mejor dicho. Pero esa puerta eléctrica también queda bloqueada en un terremoto, porque si se corta la energía eléctrica, quedan toda la gente de la comunidad escolar encerrados. Y cuando yo muchas veces preguntaba en algún establecimiento, ¿qué pasa en esos casos? No, la señora Juanita tiene la llave, ella anda con una llave, pero ¿vendrá esa señora? ¿Se le ubicará? ¿Habrá entrado en pánico? ¿Se cayó? ¿Se le cayó la llave? Estamos justamente en un periodo en que podría haber un terremoto o y estamos en condición de pandemia. ¿Dónde nos vamos a refugiar? ¿En un colegio que va a servir de albergue y nos vamos a agrupar todos allí? Esa es la pregunta que yo me la estoy haciendo también, y me Sí, gustaría que ojalá entre los tres, y ojalá claro. que hubiera personas que también nos ayudaran en esto, en nuestros próximos programas, para decirnos cuál es la solución que ellos ven. Bernardo, ¿tú podrías aventurar alguna posibilidad con tu experiencia de experto en seguridad? Mira, nosotros, o por lo menos yo, siempre trato de crear cosas muy sencillas. ¿Cuándo los colegios van a cumplir con los planes de seguridad de los niños? Cuando venga un inspector que entienda las materias de prevención de riesgo y le diga, ¿dónde está tal documento? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está este otro? ¿Sabe qué? Nos vamos a multar a usted. No, pero bueno, le vamos a hacer un parte blanco ahora. Pero en 15 días más voy a venir de nuevo. Y yo le apuesto que en un mes tenemos todo al día. Pero si esa autoridad no ejerce su función fiscalizadora, vamos a seguir con los problemas. Yo Y creo que ahí tenemos está el cuántos punto alumnos, de todo esto, la fiscalización de todo, porque aquí, como te todo decía, hay que nadie fiscalizar, pues. fiscaliza nada a veces, y por eso las instituciones se protegen entre sí, porque no hay una mayor fiscalización de las Pero no hay, pues instituciones, mire, la como que ley todo dice, anda así como todo desordenado. Y si la cabeza no está ordenada, no está fiscalizada para abajo, menos, pues. Sí, a mí me preocupa también, lo que está diciendo Bernardo tiene toda la razón, porque debieran cumplir con la ley, en primer lugar. Pero a mí me preocupa más todavía que cómo crear una cultura, porque está bien lo que está diciendo Bernardo en el sentido que hay una sanción. Siempre la gente tiene que cumplir, tiene que tener una disciplina de discípulo, el que aprende, ¿ah? No se refiere a algo punitivo, sino que la persona tenga ganas de aprender. Bueno, pero me refiero a otra cosa. Si nos hiciéramos una pregunta, me incluyo, ¿tenemos nosotros una radio portátil en el caso de que haya un terremoto para estar informado? ¿Usaremos el teléfono, no? ¿O qué se usará? ¿Tenemos, digamos, una lámpara de emergencia en la casa? ¿Tendremos agua acumulada como para unas 24 horas? ¿Sabemos cuál será nuestro lugar de reunión en el caso de que tengamos que evacuar
un edificio o un lugar en que está proclive a un derrumbe, lo tenemos eso internalizado como en el país más sísmico quizás del mundo, junto con Japón. Lo tenemos eso. Eso es lo que me preocupa a mí. La conciencia en general. Eh, en lo pequeño está lo grande. Por ejemplo, digo, a veces los niños ahora les da la moda de andar con los cordones de los zapatos desabrochados, o sea, sin amarrarlo. Se tropiezan, se caen. Es decir, en general no hay una cultura como se ve en otros países en que la gente tiene internalizado. Bien sabemos que incluso con todas esas medidas algo siempre va a salir afectado, alguien va a también salir afectado. Lo que le pasó a los japoneses tenían diques especiales, tenían una serie de cosas, e igual la naturaleza es mucho más fuerte y arrasó con todo eso, pero atenuó por lo menos la situación y la mayor parte de la gente por las alarmas que se dieron se logró evacuar. Pero nosotros parece ser que no, parece ser, y ojalá me equivoque, parece ser que no tenemos ni lo uno ni lo otro. Es decir, no tenemos la cultura interna, ni tampoco tenemos lo que Bernardo estaba diciendo muy bien, una sanción para aquellos que se salen de la norma. No hay nada. Y a mí me preocupa porque, nuevamente, yo soy repetitivo en algunas cosas, en casi todas. Me preocupa porque si los adultos no tomamos medidas para ir creando esa cultura en los niños, ellos van a seguir igual, van a seguir por generaciones sin tomar medidas ante una catástrofe. Yo no sé, Exactamente. por ejemplo tú, Juan Hernán, que has tenido múltiples trabajos, que has creado una infinidad de actividades, has asumido. Por ejemplo, tuviste un restaurante, pero ¿qué veías tú en ese comportamiento de la gente cuando se comportaba en ese lugar de trabajo? ¿Eran seguras las personas que trabajaban en la cocina, por ejemplo? Que trabajaban, porque ustedes saben que la cocina y la casa son los lugares a veces en que pasan más accidentes, en la cocina y en el baño. Y entonces, también a mí se me imagina en esos lugares que se trabaja masivamente, en la cocina, en eso, deben ser también riesgosos. No sé, ¿me podrían ayudar primero Juan Hernán y luego Bernardo con eso? ¿Qué riesgo hay ahí? Sí, mira, más que nada el riesgo de un restaurante, en ese tiempo yo tenía un equipo de seguridad tremendo porque con la gente buena y sana va a consumir, se va a divertir, pero con unas copas después se transforma y empiezan a Exacto. hacerte tirar los baños, se ponen atrevidos y también ahí tenéis, en esas tú tienes que tener un escuadrón de seguridad para prevenir todas estas cosas que vienen, porque en el fondo uno, ¿para qué estamos con cosas? Uno lucra entre más el tipo consuma, uno tiene que controlar esa fábrica de curados. Si tú no tomas esa prevención, no, pues no, si es verdad, pues si uno fabrica curados, si uno vendiendo copete, entre más tragos venda, es exitoso el negocio. Y para eso uno se tiene que prevenir, pues, y con seguridad y con riesgo. Igual te hacen chambonada. Y también, también yo tuve un siniestro, también se me incendió un restaurante y también fue en la cocina. En ese sentido, Bernardo, confluyen en un accidente en general varios factores. Eh, por ejemplo, tú nos podrías resumir cuáles son, digamos, los factores que entran en, por ejemplo, si hay un incendio, entra la temperatura, el oxígeno, una serie de elementos para que vaya a fuego, ¿sí? Pero también en el accidente en general. Hay siempre como la ley de Murphy se dice, que el pan se cae siempre por el lado de la mantequilla. Es decir, se dice, si algo puede pasar, va a pasar. Y en ese sentido, es así más o menos la accidentabilidad, los hechos fortuitos que pasan. Claro, nosotros hablamos de que accidente, una definición un poco técnica, muy sencilla, que accidente es un hecho imprevisto que interrumpe un proceso. Accidentes pueden ser con resultado de lesión o sin lesión. Entonces ahí nosotros vamos determinando las causas. ¿Por qué se produjo un accidente? Hasta llegar a establecer una verdad absoluta sobre todas las causas que intervinieron, directamente relacionadas o indirectamente relacionadas.
Entonces uno dice, oye, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué se encendió? Bueno, ahí está el humilde hervidor que a alguien se le ocurrió no ponerle la tapa. Claro. O De a bajarle la tapa. Mira qué una interesante, ¿eh? freidora que no tiene termostato, no apagarla. Claro. ¿Y cuántas veces a uno no se le ha quemado el pan? Porque el pan es así, pues Sí. como la leche. Sí. Tú el pan lo pones en el tostador, te das vuelta, está quemado. Claro. La leche uno la está mirando, no, no, ni un problema, te das vuelta y se subió. Entonces, eso es lo que muy bien decía Juan Olegario de la ley de Murphy. O sea, si algo se va a quemar, va a ser el pan cuando yo me dé vuelta. Nosotros debemos tener una mentalidad preventiva. Voy a un lugar donde están las vías de escape, donde están los extintores, matafuegos, extinguidores de incendios. ¿Dónde puedo salir que no sea por esa escalera que se echó a perder? Sí. Voy a usar una escala en mi casa, tengo que ver cómo están las zapatas, si el piso, el ángulo que la voy a usar. Entonces, generalmente nosotros todos lo hacemos de una manera automática. Y yo lo grafico a mis alumnos cuando le hago clase, que el hombre, como es un cazador y tiene los ojos al frente, se fija en lo que tiene que hacer, pero no cómo llegar. Cuando, un ejemplo clásico, no encuentro los calcetines en la mañana. Oye, negra, ¿dónde están los calcetines? No los encuentro. Viene ella, abre un cajón y toma, ahí están. Yo llego a las 2 de la mañana con hambre, digo, me voy a comer una pailita. Entonces, ¿dónde está la paila? Y, la, y miro, abro una puerta, está por allá, está. Y yo tiro la paila y salen las ollas y se cae todo. El hombre es así, o sea, nosotros vemos el objetivo, pero no vemos los inconvenientes. Al contrario, las mujeres tienen una vista periférica, si se quiere, más exacta que nosotros. Eso pasa con los riesgos. Yo le digo a los trabajadores, a mis amigos, fíjense cuando vayan a bajar por un escotillón de seguridad, que es la vía de acceso a la bodega, si está puesto el seguro, porque muchos se han casi cortado los dedos porque se afirman y se les viene toda la tapa encima que pesa, es muy pesada. Entonces, nosotros hemos investigado accidentes en donde una pequeña omisión dio paso a una gran catástrofe. Después les voy a contar una explosión por acumulación de gas grisú Ramón, en una bodega, con resultado de muerte de la ¿estamos persona bien? que iba con un puchito, fumando, contraviniendo todas las disposiciones. Pero llegamos al término, si usted me permite, para resumir la idea, el culpable fue el trabajador que iba fumando. Nosotros hacemos un análisis exhaustivo de las causas y encontramos que él fue uno de los responsables de esa catástrofe, porque habían una serie de otros hechos y causas que motivaron que se produjera la explosión, como por ejemplo, los ductos de ventilación estaban bajo el nivel del carbón, no encima. Y lo que se explotó al final fue gas grisú proveniente del carbón de piedra. Entonces, ¿quién autorizó cargar la bodega o un buque completo en un buque que no estaba capacitado o no tenía las características técnicas para transportar ese tipo de carga en una de las causas más elementales, que es la ventilación? Entonces, ustedes se fijan, ¿quién autorizó? ¿Quién contrató el charter? ¿Quién autorizó? ¿Quién permitió? Entonces nos vamos dando cuenta que el trabajador fue quizás una víctima de la desidia de mucha gente. Y otro día les voy a comentar las causas
de la explosión de un buque, del hundimiento del María Elizabeth, el año 64 en Antofagasta. Entonces un trabajador se le ocurrió que era más rápido movilizar los tubos de gas licuado, haciéndolo a firme de 2 partes y no de las 4, con el resultado que una de las asas se rompió, golpeó la brazura del buque, y ahí viene, para otro día comentamos eso, que fue muy lamentable en el puerto de Antofagasta, por la pérdida de muchas vidas. Se habla de 17 muertos y todo, pero en ese tiempo existía el medio pollo, el cuarto pollo, entonces trabajadores marítimos. Ya. Los tubos para las grúas horquilla y los vehículos motorizados están en forma horizontal, ¿verdad? Sí, Y sí. los tubos del gas doméstico están en forma vertical. Entonces, los tubos para vehículos motorizados tienen una válvula para trabajar en forma horizontal, que no tienen los tubos de gas de la casa. Entonces, cuando uno pone el tubo de la casa para que salga el gas de forma horizontal y lo empieza a mover con el pie, está propiciando un incendio, que se queme él, explote y que pierda toda la casa. Esta es la diferencia. Muy bien. Bueno, estamos poniendo término a este triple mirada que nos acercó a la seguridad. Es tan interesante el tema que estamos seguros que vamos a invitar de nuevo a Bernardo Sangüesa, experto en seguridad, y para seguir conversando de este tema, porque es muy importante, sobre todo con temas que atingen a toda la comunidad, a los niños fundamentalmente, que a mí me preocupa. Estuvo con nosotros hoy día Juan Hernán Toro, nuestro director, y en la dirección estuvo también Ramón Durán, la dirección de este programa de Triple Mirada. Lo dejamos invitado para una próxima reunión con temas tan interesantes como este en Triple Mirada, que se transmite, digamos, por TV On Chile y por UCB Televisión. Por su atención, muchas gracias y un gusto estar con ustedes.